Con nosotros Horacio Bernardo, el filósofo, docente, investigador, amigo de esta casa. Horacio, buen día y bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Está Diego ahí por la vuelta? Porque quiero que escuche esto, Diego, que me olvidé de decir lo que ahora vos, Horacio, me vas a ayudar a decir y a ratificar, estoy seguro. Tenemos que saludar a la mamá de Diego que nos mandó un bizcochuelo, porque no me pongas cara de que no sabes de qué estoy hablando si acabas de comerlo. No. Muy rico. Ah, es que no te gustó tanto y entonces estás buscando forma. No, me encantó. Bien, felicitaciones otra vez, pero riquísimo, suave, en fin, una maravilla. Inspirador, exactamente. A propósito, yo necesito mucho estar inspirado todos los días. Se lo digo a ella para que sepa qué medidas toma, ¿no? Exacto. Si no me inspiro, las cosas me salen mal. Me parece muy interesante, Horacio, lo que nos propones a propósito de lo que ocurrió el domingo a la noche, más allá de la lectura estrictamente política. Si es que existe, esto en filosofía lo podríamos hablar algún día, sí. Una mirada estrictamente política, ¿no? Si esa mirada estrictamente política no se atraviesa por otras cosas siempre, y si por otro lado es posible decir, hagamos una mirada sin que esté atravesada por cosas políticas. Sí. Ahí siempre la división primera es dividir entre política, entendida como política partidaria, y política en sentido general como los asuntos de la polis, ¿no? Esa es, como siempre hay que partir de esa división, o es una forma en la que dividir los asuntos para no confundir, o sea, para que la palabra política no tenga un sentido ambiguo, ¿no? Entonces, si hablamos de política partidaria, y si siempre lo que estamos diciendo, sobre todo en Uruguay, donde hay un sistema de partidos tan muy fuerte, importante, ¿no? Si siempre está teñido, cuando hablamos de estas cuestiones, por ejemplo, y si es inevitable no tener un sesgo siempre, ese es un asunto. Y otro asunto es hasta qué punto el hecho de formar parte de una comunidad siempre condiciona nuestros análisis, nuestro punto de vista, ¿no? Son dos temas, se abren dos. Pero anotátelo, porque en realidad ese segundo que se abre, solo para molestar, yo lo cuestionaría también desde esta mirada. Porque por un lado, si vos decís, bueno, desde el punto de vista político partidario, aclarando que mis razonamientos no tienen que ver con lo político partidario, uno puede presumir entonces que no tienen una vocación de defender a blancos, colorados, frente amplistas, sí, cabildantes o como fuese. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creyendo implícitamente, para mi gusto, en forma equivocada, que si vos te salís de ese y vas por el otro, por la otra calle, por la otra rama del río, no estás también convalidando ideas, miradas, planteos, sesgos explícitamente, no hablo implícitamente, explícitamente ideológicos, que de algún modo pueden conectarse con la otra. Bueno, ahí siempre lo importante, mira, dentro de filosofía hay una corriente que es la hermenéutica. Uh-huh. La hermenéutica quiere decir, o surge como arte de la interpretación, ¿sí? Hay primero una hermenéutica que tiene que ver con la interpretación de textos y que después pasa a la hermenéutica filosófica. No me voy a meter demasiado en ese asunto. Lo que dice la hermenéutica, o lo que nos enseña, es que siempre el intérprete, siempre el observador está involucrado. O sea, el propio observador no es independiente de lo observado. O sea, uno siempre le pone al objeto mirado, ya sea una cuestión social o no sé, o un vaso de agua, siempre le está poniendo la carga de sus prejuicios, de la cultura que uno adquiere, entre otras cosas, de las ideas políticas o la ideología que uno tenga. Lo que nos enseña la hermenéutica es hacer explícito para nosotros mismos, aunque sea, y después, por supuesto, para alguien más, cuáles son esos supuestos. O sea, ser lo más conscientes que podamos de esos supuestos desde los cuales partimos. Porque esa ceguera es la que nos impide. O sea, lo que diría la hermenéutica es lo siguiente: no podés partir de cero prejuicios. Esa opción de la objetividad pura es una utopía, es una cuestión imposible. Pero sí lo que podés hacer es
proponerte el ejercicio de ser lo más consciente posible, de decir, mira, yo estoy partiendo de estos supuestos, porque eso también te da la libertad de enterarte de que quizás algunos de los supuestos de los que partís no son tan compartidos, no, o sea, no estás tan de acuerdo, y revisar tus propias creencias. Entonces, a la par que vos analizás la realidad, estás analizando también tu propia forma de ver la realidad. Es como un juego de ida y vuelta entre el observado y el observador. Pero para hacerlo sin complicarlo demasiado, la clave acá es que en el propio acto de estar analizando un discurso o el vaso de agua, cualquier objeto, siempre es una oportunidad para examinarse a uno mismo y decir, bueno, ¿desde qué lugar estoy partiendo yo? Y darse la oportunidad de revisar si uno está verdaderamente de acuerdo con esos supuestos de los que parte. Clarísimo, como siempre, deberías dedicarte a la docencia, pero en todo caso, como buen docente que sos, siempre dejas la puerta abierta para que un alumno te cuestione, ¿no es cierto? Bueno, claro. Y lo que yo cuestionaría es que insististe mucho en el concepto prejuicios que yo pueda tener sobre algo, y queda implícitamente llevado a un segundo plano, para mí injusto. Sí, ni hablar que los prejuicios juegan un rol, pero también los juicios. Yo tengo juicios sobre las cosas, tengo ideas sobre las cosas, pero que no son hijas de un prejuicio. Son ideas que yo he abrazado porque he decidido abrazarlas, y eso me da parámetros, lentes, para ver la realidad. Sí, eso que decís es muy, muy importante, y está bueno que surja la pregunta, porque justamente en la hermenéutica hay un autor que se llama Gadamer, que justamente una de las obras más importantes es Verdad y Método. Y una de las cosas que hace Gadamer es restituir el valor de los prejuicios. Todavía no entramos a lo político, pero bueno, es como una introducción, un exordio ahí. Así que Gadamer reivindica... Gadamer, sí, pero hay que ser muy preciso acá. Gadamer lo que dice es que la Ilustración construyó, y hay una cantidad de buenas razones para que así fuese en ese momento, construyó una idea de prejuicio negativa. O sea, todo lo que es prejuicio es algo que parte o de una falsedad o una distorsión, en fin. Lo que él dice es lo siguiente: mira, el prejuicio es justamente lo que está antes de un juicio, pero vos no podés partir de hacer ningún juicio de la realidad sin partir de una concepción previa. Por lo tanto, él resignifica lo que es el prejuicio y dice, mira, vos sos también tus prejuicios. Claro. Y eso no es negativo. Vos venís de una cultura, venís de un sistema de creencias, de una educación. El tema es, hacete consciente de eso, porque perfecto, no lo niegues. O sea, no intentes ser una persona sin prejuicios. No, eso es imposible. Es hacete consciente de cuáles son tus prejuicios para poder, o continuar con ellos, para poder seguir analizando la realidad desde ese lugar, o modificarlos. Es simplemente eso. Pero hay una resignificación, y está bueno la pregunta que haces, del término prejuicio. Bien, volviendo entonces, o queriendo entrar entrando en materia a la consigna, el balotage, el balotage, sus resultados en redes sociales, lo vamos a ver un rato con la gente de IDATA en la columna Inteligencia Artificial. ¿Cómo construir dos discursos de triunfo, verdad? Que creo que, primero, no es la primera vez que ocurre, ni hablar. No. En fútbol pasa constantemente, a menos que el resultado sea 7-0, ¿verdad? Incluso en los empates, donde uno puede decir, vos ves que es muy común que en la conferencia de prensa el entrenador de un equipo diga una cosa, el entrenador del otro equipo de fútbol diga sobre el partido otra cosa, y desde afuera uno, si no entiende nada, dice, pero no estuvieron en el mismo partido, ¿no es cierto? Bueno, ¿Cómo es posible? Lo mismo pasó en el debate, en los dos últimos debates, que si vos hablabas con gente que votaba a Martínez o que votaba a la calle Pou, te daban dos visiones que decías, pero lo mismo que estás diciendo vos, pero ¿vieron el mismo debate? O sea, ¿vieron lo mismo? No vieron lo mismo. Y hay una cantidad de elementos que hacen que eso sea así. Incluso podemos aprovechar esto, dado que ya se viene hablando desde el domingo de estos discursos. Me parece que está bueno para agregarle también otro cariz a la cuestión, ver algunos elementos de estrategias y ver, ya aprovechar para ver cuáles son algunos de los truquitos que tienen que ver con la técnica de elaboración de discursos, con la argumentación, con las estrategias literarias, porque el discurso es también un género literario donde se utilizan figuras retóricas, bueno, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con la persuasión y con el manejo
de un concepto central, que es con el que quiero empezar, que es el concepto de auditorio. En argumentación, en oratoria, en retórica, el auditorio es central como concepto. ¿Pero qué quiere decir auditorio? Significa la o las personas a quienes va dirigido el discurso, a quienes se intenta persuadir o convencer, digamos. Hay una diferencia entre los dos porque en el primer caso implica la acción o una modificación en la acción. Eso no vamos a entrar en esa cuestión. Pero el tema central es el auditorio. El discurso siempre tiene que estar, y esto es una cuestión hasta de sentido común, no hay que ser demasiado técnico, siempre tiene que estar enfocado a cuál es el auditorio al cual se dirige. No es lo mismo a dirigirse a personas que tienen un nivel alto cultural que un nivel bajo, por la sencilla razón de que, por ejemplo, si te dirigís a personas que tienen un bajo nivel cultural, con unas palabras demasiado sofisticadas no te van a entender. O viceversa, claro. Si hablas a gente que es doctorado, especialista en un tema, con un lenguaje muy, muy llano, se pueden sentir incluso ofendidas o aburrirse, simplemente. Entonces, todas esas cuestiones son elementos centrales. Y en los discursos hay 3 puntos que vienen ya de Aristóteles. No me voy a hacer de historia, pero vas a ver qué tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Hay 3 elementos que son fundamentales. Son 3 palabras griegas, pero que son conceptos clave en relación al auditorio. El logos, el ethos y el pathos. El logos quiere decir que uno se va a dirigir a ese auditorio a partir de argumentos racionales, o sea, datos, cifras, cuestiones históricas del pasado, comparaciones, analogías, una cantidad de herramientas que hay. El pathos es hablar a la emoción. Ya no es convencerte racionalmente, sino encender alguna de las emociones que tenemos como seres humanos. Y el ethos tiene que ver con la cuestión moral, pero también con la reputación del propio orador. Quien se dirige a un público tiene que tener en cuenta que él mismo es parte del discurso también. No es lo mismo que vos vengas y seas por ejemplo, vos venís a hablar de periodismo y, bueno, sos una persona que tiene años de trayectoria, ha estado en distintos medios, tiene estudios, formación sobre la cuestión. Bueno, entonces vos tenés un ethos, digamos, tenés un bagaje que a vos te construye una imagen en torno a vos. No es lo mismo que si viene alguien que no sabe nada y intenta aparentar, o por lo menos el público sabe que esa persona no tiene un bagaje atrás. Bueno, esas cosas influyen también. Claro. Ahora, yo quisiera empezar, una vez que te digo eso, es al revés. En lugar de analizar cómo se dirige Martínez o Lacalle Pou al público, y ya entrando ahora en materia específica, quiero empezar al revés. Quiero empezar por cómo se dirige el público hacia ellos. Porque fíjate que pasa una cosa. Estamos hablando igual siempre el domingo a la noche, ¿no? Estamos hablando del domingo a la noche. Podemos comparar con discursos anteriores. Bueno, eso quizás vaya saliendo a lo largo de este diálogo, en fin. Fíjate que es muy diferente. Me estoy refiriendo a los coreos y ¿no? Las frases que surgieron del propio auditorio en relación a los candidatos. Si vos te fijas en el discurso de Lacalle Pou, es una constante que cada tanto, cuando había un silencio, en fin, viste que en cada uno el público siempre grita cosas, siempre se repetía la cuestión presidente. Sí. Era una constante, o sea, el público o el auditorio repetía eso al candidato. En el caso de Martínez, empezaron a aparecer una cantidad de frases o de cánticos que son típicos también del Frente Amplio, que son asociados a distintas épocas, pero siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo algunos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, se habló de nunca más, si esto es el pueblo donde está, ¿no? Y recién más al final se dice, se siente Martínez presidente, también apareció. Pero fíjate cómo ya en la respuesta que da el propio auditorio a cada uno de los candidatos está también donde se funda esa adhesión, porque estamos hablando de 2 discursos, no uno de derrota y uno de triunfo, estamos hablando de 2 discursos que estaban a la espera, pero que ninguno explícitamente se proclamó completamente. Entonces, uno
el auditorio de la calle Pou ya devolvía la palabra a presidente porque era lo más probable también. Había una cuestión con los votos observados, que la cuestión. Sí, lo que empezó ayer la Corte Electoral. La Corte Electoral. En cambio, el auditorio de Martínez comienza a rescatar toda esta serie de elementos emocionales fuertemente asociados también al Frente Amplio, pero que le dan otra variedad, ¿no? Ya el hecho de asociar a Martínez con el presidente ya no es tan central, cosa que es entendible, ¿no? O sea, el propio público también, el propio auditorio también lo devuelve, más allá de lo que digan los... Simplemente agregaría a modo de algo que pude percibir mirando las transmisiones televisivas, ¿no? El domingo a la noche, que cuando Martínez sale a dar su discurso minutos antes que la calle Pou, sí. Eso también es algo. Sí, y eso, hay que comentar eso también. Porque si bien a Martínez se le hacen algún tipo de reproche explícito sobre su no explícito reconocimiento, también hay gestos implícitos que concluyen con un reconocimiento, ¿no? Salir antes a hablar, por ejemplo, es uno, me parece. En todo caso ahora lo desarrollás. Pero hay un asunto que ocurrió entre las distintas consignas que la gente gritaba, y fue la gente y no Martínez, que lo que se voceaba era Uruguay, 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 ¿no? En ese contexto tan... Con fuerzas tan diametralmente opuestas, o por lo menos claramente separadas. Saco lo primero, me gusta más lo segundo. Sin embargo, desde esa gente que estaba ahí a los pies del escenario de Martínez, la gente en un momento lo que voceó, lo que gritó, lo que consignó fue Uruguay, Uruguay. Sí, mira, en lo que decís es muy interesante porque en los dos discursos hay una apelación a la unión. En Martínez, en el discurso de Martínez, yo acá tengo la cita, dice, somos, sobre todo al final, dice, somos un solo pueblo uruguayo, a unirnos, a no dejar que nos dividan, ¿no? Ahí hay una apelación también a una otra edad, ¿no? Porque claro, a que nos dividan, bueno, se supone que hay alguien que nos quiere dividir, hay un enemigo, digamos. Pero más allá de ese detalle, que sí es más importante en otros elementos de aspectos del discurso, hay una apelación a la unión. En el caso de la calle Pou, es claro también, y aquí tengo una cita del discurso, dice, el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los uruguayos. Ambos son conscientes de que, dado que está reñida la cuestión, bueno, es un poco lo que hablabas vos antes de... Para mí son signos elocuentes de que no es lo mismo ganar por 200.000 que ganar por 20.000. No, y es que nadie tampoco, creo que ninguno de los discursos da a entender que eso no influya, porque de Martínez y la calle, no. Claro, ninguno de los dos. Todo lo contrario, creo que apelan a eso, justamente. Exactamente. Toman el elemento de la paridad, digamos, ¿no? el cabeza a cabeza, el estar bastante cerca en los votos, como un elemento no para desunir, no para separar, sino justamente para mostrar, en los dos casos, el hecho de esa unión, de la necesidad de estar unidos, digamos, de juntar esas dos mitades. Si bien en el discurso de Martínez, y aquí en ese pedacito se ve, y en otros también, está esa cuestión de, más marcado que en el de la calle, en la cuestión de ese otro que nos intenta, porque es importante los discursos, ¿no? Y incluso es una estrategia discursiva. No diría de construcción del enemigo, sino construcción de una otra edad. Vamos a ponerlo así para no ponerlo tan en términos tan rígidos. Pero vos pensá una cosa, en esta parte se habla, no dejemos que nos dividan. Y hay otro elemento, y ya podemos pasar ya de acá a ese otro elemento, que es la famosa frase de la semilla, ¿no? Somos semilla. Sí. Nos enterraron, pero no sabían, ¿no? Exactamente, dice, intentaron enterrarnos. Lo que no sabían es que somos semillas. Bueno, intentaron. ¿Quiénes intentaron? ¿No? Es una cuestión que tiene que ver con esa construcción de que hay alguien que intenta hacer algo negativo, ¿no? Es una
construcción discursiva tópica en el sentido que, no en el sentido peyorativo, sino que es muy frecuente. Es decir, ¿no? Quisieron hacernos tal cosa, hicieron tal cosa, ¿no? Nos pusieron obstáculos, pero surgimos, ¿no? Es como esa construcción discursiva es alguien intentó hacer algo negativo para nosotros, pero aún así surgimos, ¿no? Un poco, esa es como la estructura de la frase viene así, pero hay una construcción de una otra edad que es negativa, ¿no? Más lo vemos luego de la pausa. Sí. Estamos conversando con Horacio Bernardo, usted, el filósofo uruguayo. ¿Usted tiene preguntas, comentarios o opiniones? Bueno, nos pueden ayudar enviando sus mensajes a través del 099-894-987. Hola, este pensamiento nos explica muy claro el tema de la comunicación y la hermenéutica. Entre lo que pienso, lo que siento, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes finalmente, existen 10 posibilidades de no entenderse o mal entenderse. Lo dice Federico, el filósofo, que nos manda saludos. Está muy bien. Y que suscribe una vez más, como si hiciera falta, la inmensa dificultad que tenemos los seres humanos para entendernos. Bueno, y si vamos a hablar de filosofía uruguaya, el paladín de intentar resolver todos esos entuertos es Carlos da Ferreira, con la lógica viva, y que justamente él decía que el problema que ocasiona los equívocos es que entre lo que pensamos, un poco voy a... lo que mandaba el oyente está muy bien, toda esa tipología es muy interesante, digamos, para resumirla en una frase, entre lo que pensamos y la forma en la que expresamos, ya ahí hay una diferencia. Claro. Entonces, nosotros nos quedamos con esa vaga idea de que lo que pensamos siempre es más complejo de lo que podemos comunicar. Exacto. Amén de que después la otra persona puede entender otra cosa, y ahí aparecen todas esas cuestiones, todos esos líos. Pero hay un primer elemento que está en la propia persona que expresa la idea, que es que necesita, antes de decir algo, ya sea que lo prepare más o menos o que lo diga espontáneamente, siempre hay una elaboración, un orden, porque si no la otra persona no te entendería. Y dice va Ferreira, entre ese pensamiento original, que es una cantidad de ideas que surgen en la mente, y ese esfuerzo de ordenar las ideas para que otro te lo entienda, ahí ya hay una pérdida, o hay una diferencia. Y en esa diferencia surge, bueno, la posibilidad de entendernos, pero también la posibilidad de una cantidad de equívocos de la vida cotidiana y la vida política. Me acordé de un póster de Khalil Gibran que decía: las palabras asesinan nuestro pensamiento. Bueno, vendría por eso. Me acordé ahora. Mi memoria me trata de decir que yo era preadolescente cuando vi ese póster, esa frase en un póster ahí de la galería, de una de las galerías 18 de julio. Yo digo, ¿aún tienen dudas de que Luis es el presidente electo? Solo ustedes no sé para dónde va. Ganó en todo el interior, menos en Montevideo, Canelones. Besos. Bueno, eso Juan. Por otro carril. Sí, pero me parece que nadie duda, ¿no? Bueno, por lo menos en esta mesa nadie duda. Nadie duda. Nadie duda, y creo que no. Pero aún así me veo obligado a decir que ganar en 17 departamentos y no ganar en 2 tampoco es más. No, incluso mira, yo te voy a decir podés ganar en casi todos los departamentos. Yo no sé si hay que ir al corte ya, pero hay toda una cuestión muy interesante, que es que nosotros lo vemos también en argumentación y al utilizar los gráficos hay que ser muy cuidadoso, porque por ejemplo el gráfico que está circulando, donde muestra el chiquitito ahí donde donde ganó el frente y luego Montevideo Canelones. Bueno, está bien, es ilustrativo, pero hay que tener en cuenta que el territorio no es representativo de la cantidad de gente. Claro. Pero si lo pensamos 2 segundos, sabemos que es así. Pero el impacto visual es más rápido que la forma en la que
podemos razonarlo o no. Claro. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado. Hablan de una mínima diferencia, sí es cierto, pero justamente estamos en democracia y así sea la diferencia aún más corta, no se puede desconocer, no sé a dónde se quieren llegar. No, lo que estábamos diciendo es lo que, bueno, ahí tenemos la dificultad de la comunicación. También necesitas que cierta complicidad de que el otro tenga ganas de entenderte. Ni siquiera te pongo a vos, Horacio. En donde yo me pongo es que desde el punto de vista político, no institucional y legal, que como obviamente todo el mundo sabe, alcanza con un voto de diferencia para que uno fuera proclamado. Claro, el tema presidente. acá, o sea, Pero termino la idea. No es lo mismo ganar por un voto que ganar, como va a ocurrir, por 20.000, 30.000 votos, que como inicialmente se preveía que era de 200.000 votos para arriba. Claro, el tema, ahí hay dos cosas. Uno, el tema Luego la pausa, ahora sí. Pero te las enuncio. Dale. Uno es el tema de las expectativas, y eso condiciona la forma en que vemos las cosas. Y dos, el tema es que es la diferencia, está bien, que son 30 y pico de 29.000 votos y los observados son 35, pero el tema que es que lo importante acá y lo que genera polémica es que esa diferencia no parecería ser representativa de un cambio en los resultados. Y entonces ahí viene el tema que lo desarrollamos después de la pausa, el tema de los dos discursos de triunfo que parecen raros cuando en realidad es muy poco probable que ambos candidatos tengan posibilidad de triunfo. La dejo por ahí. Bien, perfecto. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Horacio Bernardo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Horacio. Para Horacio, que el oyente que ya le saqué la ficha, es peleadora linda, María Julia se llama, me dice que soy pillo porque no leí Buenos Aires, de un texto que manda. Primero que manda 700 textos, ¿no? Entonces... Tampoco podría leerle todos a ella, porque la idea de que leer a los otros sería no podría ser llevada a la práctica. Pero es verdad, ella dijo, yo digo, ¿aún tienen dudas de que Luis es presidente electo? Solo ustedes, con el ustedes, que bueno, pero está bien si le sirve para ustedes genéricos. Calmar o calmarse, está bien. Ganó en todo el interior, menos en Montevideo, Canelones. Y en efecto había escrito Buenos Aires, o sea, BSAS. Y como es BS, yo pensé que decía besos. Y al lado como le mete un juá. Yo pensé que era un besos juá. Lo leo a primera vista. Pero no era por quitarle la chance de su opinión. Porque si yo tuviera esa intención, simplemente no leo el mensaje, ¿se entiende? No lo voy a leer por la mitad. Pero nada que ver, al contrario, me divierte que a María Julia le quite tiempo a los seres que ama para dármelos a mí. Buen día, Ale. Lo que queda claro de la votación del domingo es que estamos en un país dividido en dos, uno con una visión claramente conservadora, favorable a los sectores más acomodados, y otra mitad que apuesta a una distribución de la riqueza y en favorecer a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Lo dice Alexander el Afro, que manda saludos. En el entretiempo en Maracaná, ¿alguien dudaba de que Brasil era campeón del mundo? Pregunta Tabaré. ¿No viene Juan Raúl? Pregunta alguien. No, hoy, esta semana no vino Alvarito del Curi ayer, no vino Juan Raúl hoy, no vino Leo Borges en Historia, porque se la estamos dedicando al análisis de lo que ocurrió el domingo. Va a estar ni hablar la semana que viene. Emocionante con mis hijas adolescentes y oíamos a Citarrosa por los parlantes, lo dice Sonia de Porvenir a propósito del obelisco. Hoy se cumplen 36 años, los recordábamos al comienzo. Estaban las cosas planteadas arriba de la mesa antes de la tanda, mi querido Horacio. Sí, vamos a hablar de... Tengo varias cosas varios elementos. Algunas vamos a retomar la que habíamos planteado antes de la pausa. Pues fíjate que sucede una contradicción y que tiene que ver con las expectativas y con algo que se conoce como heurística o sesgo de anclaje. Vamos a ordenar un poco la cuestión. Está bien, la diferencia es poca, si bien hay una clara, tendencia, por decirlo de algún modo, de que el próximo presidente va a ser Lacalle Pou, e incluso en el discurso de Lacalle Pou está explícitamente, él dice que hace una diferencia entre la victoria material y la formal. O sea, la material ya está, falta que lo reconozca
alguien que va a tener que ser la Corte Electoral porque Martínez no lo quiere reconocer. Eso es lo que va a decir la calle, ¿no? Pero fíjate que sucede algo muy contradictorio, que es que mientras, para el caso de Martínez, todo le da que ha sido derrotado porque no le da la cantidad de votos observados, hay un elemento, incluso en su gestualidad, que incluso ha sido muy comentado, de victoria, de euforia, ¿no? E incluso en el aspecto discursivo, que es en lo que yo me quiero centrar. Y quiero centrarme en esto, que dice, hicimos posible lo que nadie creía que era posible. Y uno, si lee esta frase en un discurso, dice, este hombre ganó, este partido es el que ganó, porque si es que hicimos posible lo que nadie creía, bueno, eso se dice cuando uno llega a un resultado favorable. Ahora, ¿por qué Martínez puede hacer este tipo de aseveración? Y hay otra frase que es muy parecida también, que dice, el Frente Amplio hace lo que hace posible lo que se cree imposible, en otra parte del discurso. ¿Por qué lo puede hacer? Porque las expectativas y las encuestas habían justamente tenido un papel muy central en eso, habían hecho que Martínez estuviera pensando que iba a obtener una derrota mucho mayor. Por lo tanto, la expectativa respecto a la realidad es hacer algo posible, lo que se creía imposible, que es estar ahí cabeza a cabeza con la calle Pou, aún perdiendo o aún siendo derrotado. ¿Y esto cómo se lee desde el punto de vista de la teoría de la argumentación o de la forma de comunicación más psicológica, no tan racional? Hay toda una teoría que es la que habla de sesgos cognitivos o formas en las que nosotros leemos la realidad que no tiene que ver, o sea, de una forma con ciertas tendencias, ¿sí? Pero que no tiene que ver con una cuestión de estar engañados ni tener problemas mentales, simplemente por la forma en la que funciona nuestro cerebro. Sí. Hay una heurística o un sesgo que es el de anclaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros... Anclaje. Cuando nosotros tenemos una expectativa o tenemos un primer dato sobre algún elemento, ese dato ancla nuestras expectativas. Voy a poner un ejemplo en otro orden de cosas. Imagínate que vos estás negociando un alquiler, ¿no? Y entonces vos vas a la negociación y te dicen 25.000 pesos. Claro. No, enorme, no sé qué. Y entonces vos decís, no, voy a pedir rebaja. ¿Está? Ese es un caso. Imagínate que en otro caso te digan 5.000 pesos. Y capaz que es al revés, el que va a alquilar dice, no, voy a pedir que me den más. Claro. Pero el hecho de partir de 25.000 pesos o de partir de 5.000 no es indiferente porque el primer valor te ancla. Imagínate que decís, ¿qué edad tenía Gandhi cuando murió? Y yo te digo, 120, no, 90. Pero yo te digo, ¿qué edad tenía Gandhi cuando murió? Y te digo, 50, y vos decís, no, 60 y pico. O sea, vos vas a tender a corregir el primer valor, pero tomando justamente el primer valor como referencia. Por lo tanto, si vos partís de algo muy bajo o partís de algo muy alto, el segundo valor que vos vas a fijar va a estar condicionado por ese primero. Horacio, además de estos ejemplos, y podríamos juntar 12.000 ejemplos más de nuestras vidas cotidianas, yo siempre digo lo mismo, pero además lo digo siendo víctima del anclaje, ni siquiera superándolo. Y tiene que ver con el consumo y las leyes del capitalismo. Yo entro a una tienda cualquiera y me dice, hoy sale 20 y veo que está 78 tachado, me está diciendo que 78 era el precio y que yo lo puedo comprar por 20. Y yo, como soy un gil de goma, digo, ¡ay, qué divino! Lo de 78 lo puedo comprar a 20, sin preguntarme, si era cierto. Claro. Segundo, si lo necesito tanto, si en realidad esos 20 yo no debería juntarlos con otros 20 más para ver si me compro algo que realmente es más caro, pero que ¿se entiende? Sí, ¿por qué lo hacen constantemente los negocios? Porque generan ese anclaje que me permite razonar, esto es una ganga, si no lo compro soy un gil. Exactamente, ese es un ejemplo que viene muy a cuento y que se utiliza en estrategias de marketing. Por eso, ¿no? Martínez puede decir. Entonces, claro, Martínez, que la venía remando de 5 a 7 puntos que le daban por debajo de la calle Pou, cuando queda
a menos de 30.000 votos de diferencia, por supuesto, lo ve como un triunfo. Cosa que le había pasado al revés en las elecciones del 27 de octubre. Exacto. Porque pensando que iba a tener, o sea, las expectativas ancladas en una cifra mucho mayor, hicieron que al obtener casi el 40% de los votos, que no era nada malo, de hecho fue el partido más votado, individualmente considerado, el ánimo el ánimo del 27 de octubre era un ánimo más de derrota, y acá en este punto era un ánimo más de euforia, de festejo, pero siempre vinculado a ese anclaje, a esa primera expectativa y a la respuesta en consecuencia. Permitime, estimulado por la claridad de tu razonamiento, ¿eh? Así que si algún mérito tiene mi próximo comentario, en parte de los derechos de autor te corresponden, ¿de acuerdo? Se generó una circunstancia deliciosa de analizar, por la que puede resumirse entre otras formas así. En octubre, el Frente Amplio no le creyó a las encuestas y salió derrotado desde el sentimiento, ¿no? Uh-huh. Dijo, no, esto va a pasar como la vez anterior, nos dan menos, pero en realidad tenemos más. ¡Pumba! 39%, menos que en el 99 incluso. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y ahora, para la segunda vuelta, el Frente Amplio sí le creyó a las encuestas. Entonces, como le creyó a las encuestas y como obtuvo muchos más votos de lo que las encuestas decían, lo vivió justamente por el anclaje como un triunfo. Me permito agregar, por aquellos que estén interesados, yo no le leí todavía la columna, pero lo voy a invitar al programa. Es Daniel Mordecki, un experto en gráficas. Yo le he leído, siempre está muy obsesionado con el tema de las gráficas y cómo son presentadas y cómo, apoyando en lo que vos decías del mapa, pueden ser engañosas de acuerdo a cómo las presentes visualmente, ya no solo lo que dicen. Totalmente de acuerdo. Escribe para Montevideo Portal, escribe: las encuestadoras crearon un escenario político virtual inexistente. Interesante para analizar y para leer, que tiene que ver con que es obvio que al Frente Amplio le pasó eso, ¿no? Bueno, si no se explica tanto entusiasmo. O sea, claro, desde el punto de vista del efecto psicológico de los datos, psicológico en el sentido, yo lo digo, el sentido de cómo funciona nuestra mente, no en la psicología de Martínez, no. Estoy hablando de todos estos elementos, anclaje específicamente, se da este juego. Y fíjate, hay otro elemento más que también contribuye a esto de este discurso de triunfo. Después vamos a pasar a la calle Pou para hacer el análisis de los dos discursos en relación a esto. Vos pensás que hay una estrategia discursiva también en relación al triunfo. Una cosa es la expectativa, que ya lo dijimos, ya lo analizamos. Ahora es cómo se construye un discurso de triunfo cuando es clarísimo que no hay posibilidades, o que serían muy remotas, de que Martínez pudiese tener un triunfo. Estoy hablando de los datos al domingo sí, a las 10 de la noche, ahí, cuando ya se sabía, ya estaban 98-99% de los circuitos escrutados, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace? Y esto es una estrategia también que se utiliza mucho, y es parte del juego de la construcción de discursos, que es resignificar las palabras. A ver. Resignificar las palabras. Siempre, y esto es como una cuestión que está bueno comprenderla, porque muchas veces la aplicamos nosotros o a veces nos la aplican a nosotros. Es lo siguiente: muchas veces se puede resignificar una palabra. Quiere darle un significado diferente. No quiere decir mentir. Sí, simplemente quiere decir darle una vuelta de tuerca dentro de las posibilidades que la palabra tiene o que el concepto tiene. En este caso, el triunfo en Martínez es resignificado, porque el triunfo ya no es el triunfo electoral, sino el triunfo de la militancia, y acá y él dedica buena parte una parte interesante del discurso a hablar de la militancia, del tema del voto a voto, del tema, ¿no?, de todas estas cuestiones, de los que salieron a hablar con los vecinos, con el amigo, ¿no? Si vos ves el discurso, le dedica un porcentaje interesante, ¿no?, a eso. Es porque necesita resignificar
el triunfo no en función del resultado electoral, sino el triunfo del Frente Amplio, de la militancia, del partido Frente Amplio que logra hacer lo que es imposible, y de la militancia que se expresa en ese amor que él habla allí, en toda la campaña o en todo ese trabajo que se hizo desde el 27 de octubre al 24 de noviembre. Entonces vos decís, bueno, está bien, es un triunfo, se puede tomar como una victoria desde ese punto de vista, pero hay que resignificar y necesita resignificar esa palabra o ese concepto implícitamente, porque no es que diga, tomo por triunfo tal cosa, claro, sino que se lee entre líneas, porque si no es coherente el discurso y tampoco el público no logra la adhesión, porque el público no es tonto. O sea, sí cuando el público está en masa, y eso está estudiado, la capacidad crítica baja, y eso por eso siempre en los grandes aglomeraciones tampoco no se puede hablar de muchas cosas muy complicadas, pero tampoco el público es tonto. O sea, se entiende el triunfo entendido desde ese punto de vista emocional. Perfectísimo. ¿Está? Igual hay un tema sobre el cual me gustaría hablar alguna vez, sí, olvidándonos de estas anécdotas, y tiene que ver con el rol del público y cuando el público asume su condición ya no solo de espectador, sino de espectador-actor. Perdón que yo siempre saco los ejemplos del fútbol. Dale, sí. Hay un momento en que el público advierte que su equipo no está jugando bien y tiende a demostrarlo en las tribunas, ya sea en los, como dicen los relatores deportivos, los silencios sepulcrales, o bien el descontento explícito que ya empieza a hablar mal de los suyos. Pero hay veces que el público acuerda entre sí por fenómenos que yo todavía no termino de entender y dice, necesitan los nuestros nuestro aliento. Por lo tanto, a pesar de que no estamos jugando bien, vamos a alentar más y mejor que nunca. Esa es una. La otra, el rival me está mirando y no quiero que me vea triste ni derrotado. Entonces voy a hacerle creer que ni ganó tanto y que no me molesta tanto la derrota. Y grito más que el otro. ¿Me va siguiendo? Sí, y la otra, en fútbol en particular se nota mucho, vamos a empezar a presionar sobre el juez en cada jugada dudosa para que el juez sienta nuestro aliento en la nuca y entienda que 2 veces antes de cobrar algo en contra de nosotros. ¿Cómo hace el público para resolver esas opciones? Eso es algo maravilloso del bicho humano, de la filosofía, de la antropología, de la sociología, que yo todavía no termino. Y yo no sé si la humanidad lo ha estudiado lo suficiente, ¿verdad? Bueno, hay toda una cuestión de la psicología de masas, que es bastante, bueno, del siglo XX, donde empieza a ver también los fenómenos de masas. Porque vos pensás, ya me estoy yendo un poquito de la cuestión, ¿no? Pero pensá que la masa, tanto por una cuestión de que las democracias son bastante recientes también, claro. Se expresan o que tienen voz, digamos, frecuente, bastante reciente en nuestra historia occidental, son fenómenos que se estudian de forma bastante reciente, pero hay un montón de estudios acerca de justamente la psicología de las masas y cómo se comportan las personas cuando están en aglomeraciones, que es por supuesto muy diferente a cuando estamos individuales, ¿no? O sea, no solamente en estas cuestiones que vos decís que me parecen muy interesantes, todas estas tipologías que presentás, que se corresponden con algunas cuestiones teóricas también, que otro día lo podemos hablar, pero que sí, que el público tiene, o el auditorio tiene una función muy importante y tiene... no se sabe pasivo solo siempre. No es pasivo, y por eso yo quise iniciar con eso, ¿no? Por eso era apoyándome en lo que vos habías iniciado. Cuando el público es el que de alguna manera le sugiere al portavoz hacia dónde tiene que rumbear. Y además, pero también hay una cosa que es muy importante, y es que hay también un manejo sutiles del público, y eso, quien haya ido a asambleas sabe que el que tiene el micrófono tiene
mucho poder, digamos, sobre esa respuesta del público. ¿No? Vamos a una breve pausa, ¿sí? Dale. Para entrar en la calle Pou en el final. Sí, porque me gustaría hacer que el equilibrio de analizar los dos discursos de triunfo de los dos candidatos. Me río porque en el ciclo Escritores a Mano, que a propósito paso el chivo, cerramos hoy, siempre es los jueves, pero excepcionalmente por logísticas del teatro, lo vamos a hacer hoy miércoles, es el cierre, están todos convocados, vos también, mi querido Horacio. Vos estuviste invitado en el ciclo, pero no pudiste ir. Sí, porque... Estabas enfermo ese día, me acuerdo. Exactamente, fue la introducción al pensamiento uruguayo, sí. Exacto, fue tu maestra. Representante de Lía Berizo, que le mando un beso desde acá. Fue un gusto que nos dimos. Y a propósito del micrófono me acordé de algo que vos decías. Yo hasta hace algunos años tenía el sistema de que daba el micrófono a las personas que quisieran hacer una pregunta. Y ya lo cambié el sistema. Bueno, hay que tener cuidado. Tráiganme la pregunta, le reparto papelitos a cada una de las personas para que escriban su pregunta. Es una buena estrategia. Porque si no se transformaba en eso. Tengo el poder, papá, y para qué quiero hablar. Y ya no eran preguntas, eran historias de la vida, reflexión acerca de economía, filosofía y humanidad. Las intervenciones eso es otro tema diferente. Pero hoy, atención, el invitado, no se lo pierdan, será Jorge Arbeleche, Cuaderno de las Conjugaciones. Así se llama su último libro, con el que obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo. Jorge Arbeleche, hoy 4:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita en Teatro El Notariado en su cafetería. Vamos a la brevísima pausa y al regreso, no más de 5 minutos, te lo digo ya de antemano para que no me mires torcido. No, pero tenemos que completar el análisis para hacerlo equilibrado. Luego hablamos de la calle Pou, ¿sí? Vale. Igual de la calle Pou, todos sabemos, vamos a hablar 5 años. 5 años, es cierto. Ya venimos. Tenemos que finalizar por hoy, Horacio Bernal, y además tenemos que hacer la semana que viene o la otra, la mesa de análisis interdisciplinario con Nico Guigú, el antropólogo. Claro que sí. Y con Pedro Crivari, el periodista y analista, ¿de acuerdo? Por supuesto. ¿O usted no acepta sentarse en la misma mesa con ellos? Sí, yo acepto, y es más, acepto la polémica. Porque no puedo, conmigo mismo no puedo polinizar, y con vos tampoco, que sos un amor. Vos sos más amor que yo. Y ahí los tipos decían, ay no, ¿quién más amor? Cortá vos. ¿Te acordás los novios antes? Cortá vos. Sí, dale, sí, cortá vos. Bueno, diga mi caballero. Bueno, y la calle Pou entonces. Vamos al amor a las ideas. Que llega después la calle Pou, ¿verdad? Bueno, la calle Pou llega después. E incluso en el discurso hay una apelación, no me voy a detener en eso, pero en relación a la frase esta de la semilla, hay también una forma, hay una apelación ahí a la semilla, al crecer, o sea, que tímidamente está relacionado, o a mí me parece que puede estar relacionado con la frase anterior, porque no te olvides que los discursos vienen, o sea, la elaboración del discurso de la calle Pou no ignora el discurso anterior, ¿no? Obvio. Entonces tiene que ver. Ahora, el tema es, vos fíjate, en el tema de la victoria. La calle Pou dice específicamente, voy a decir dos cosas. Primero, el sesgo de anclaje. Vos dijimos que en el caso de Martínez se da esta victoria o este espíritu de triunfo, aun cuando los datos dan claramente que está derrotado. Ahora, en el caso de la calle Pou, vos fíjate que sucede el contrario, porque al no permitirle, o en el discurso de la calle Pou, al decir que al no admitir Martínez la derrota, le invalida a él poder asumir con bombos y platillos que es el vencedor, el ganador. Entonces sucede que, fíjate que acá hay una expectativa diferente. La calle Pou dice esto: no podemos hacer lo que creíamos posible, ¿no? Y el Palacio de Gobierno el otro día. Por supuesto que queríamos empezar mañana. Teníamos ansiedad de entrar a la Torre Ejecutiva mañana. Pero fíjate esto. Y porque la contradicción es explícita, o sea, la oposición. Martínez dice: hicimos posible lo que creíamos imposible. Y claras luces pierde. Pero la calle Pou dice: no podemos hacer lo que creíamos posible. Y a todas luces está ganando. Entonces... Profe, teoría del anclaje. Claro, o sea, esto es como una contradicción que solamente se puede entender desde el punto de vista de las expectativas, claro, de cada uno de los candidatos. Ahora, en el caso de la calle Pou, que sí sí es explícito el tema del triunfo, él apela también a no una resignificación. Hay otra estrategia en los conceptos, que es
reducir el ámbito de aplicación del concepto. Voy a decirlo claramente, Diga. pero tiene que ver con eso. Uno puede decir que hay un triunfo total, pero yo puedo decir, no, el triunfo es solo en este aspecto. Entonces reduzco el ámbito de aplicación del concepto. Eso es lo que hace la calle Pou. ¿Por qué? Porque diferencia lo que es el triunfo material, o sea, efectivamente los votos que ya se sabe que le dan a ganador, de el triunfo formal, el reconocimiento, que en este caso, como no se lo dio Martínez, lo va a tener que dar la Corte Electoral. Exacto. ¿No? Bien. Entonces, quizás igual Martínez lo haga antes de la Corte. Esa es una hipótesis que yo tengo. Puede ser, pero el domingo... No. Estamos anclados, hablando de anclaje, en lo que dijeron cada uno un rato antes, está bien. Yo lo digo simplemente a modo de especulación del futuro, que cuando los votos que se van contando de a uno ya llegue al número suficiente... Cuando de la diferencia... No tengo ningún... No converso con nadie, no soy portavoz de... No, pero se es me un ocurre que es razonamiento. probable que Martínez lo haga. Vaya a saludar a la calle Puebla y diga ganaste. Claro, Pero, cuando ya la diferencia, por ejemplo, si la diferencia son 5.000 votos y ya salen 5.000 votos para la calle menos de 1.000 para que sea inalcanzable, creo. Bueno, ¿se entiende? Está perfecto. Entonces, cuando suceda eso, ya ahí puede suceder. Me imagino que sí. Es probable. Ahora, el domingo, que es el momento, sí. Por supuesto que todavía no estaba la cosa, ¿no? Entonces, el tema de las expectativas, ya lo dijimos. 30 segundos. Ahora, el tema del triunfo en sí, que... No, voy a decir eso y quiero decir otra cosa de final también. Yo me voy a quedar solo hablando acá. Van a entrar y te la van a dar. Dice, bueno, ¿qué es lo que dice acá en esta cuestión? Dice, nos vamos a tener, después de dividir esto en material y formal, sí, ¿no? Nos vamos a atener a lo que pase dentro de pocos días cuando la Corte formalmente, el triunfo formal, diga que la coalición multicolor ganó esta elección del 24 de noviembre. Y ahí entra el público a decir una vez más, pues ya lo había dicho varias veces, presidente, y él dice, lo dicen ustedes. No yo. No yo. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Traslada, en realidad, al público algo que ya dijo él. Y esto es otra estrategia, que es inducir cierta respuesta, y cuando el público responde del modo esperado, entonces lo dicen ustedes, no en yo. Política hay una vieja formulación que va en esa misma dirección, y es que cuando los candidatos, viste que los candidatos, creo que esto está cambiando un poco, felizmente para mi gusto, pero históricamente en la política uruguaya, ningún candidato a la presidencia decía, yo quiero ser el presidente, pues esa especie de tener tantas ganas era como mal visto, curiosamente, por el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento que se manejaba? Esperar que unos cuantos dijeran tu nombre, después que vos habías inducido a eso, y decir, bueno, si mi nombre es solución... Claro. Esta es la lógica, es amigo. Bueno, si ustedes lo dicen... Claro, esa estrategia no quiere decir que eso sea que sea un engaño. Es una estrategia que es muy común. Claro. Es muy común y justamente evita que se dé ese personalismo o esa cuestión que resulta chocante, ¿no? Hay muchas otras cosas más. Tenés que terminar en 10 segundos porque me está mirando mi productor. Bueno, como nunca antes me miró. Entonces no digo más nada. Yo te ofensa fácil. Simplemente terminar con esto, es decir, que ambos candidatos recomiendan a sus auditorios respectivos distintas formas de irse, ¿no? Y ahí ya terminamos. De irse tranquilos a casa, ¿no? De irse tranquilos. Pero es diferente, porque en Martínez dice llamarlos a irse llenos de alegría, con la serenidad de que hicimos posible lo que nadie creía que era posible, ¿no? Ahí aparece la frase, ¿no? Sí. Entonces es como una felicidad, festejar, pero sabiendo que mano tendida somos un solo pueblo uruguayo, bla, bla, bla. O sea, festejo, alegría, un candidato justamente lo contrario, ¿no? Y la calle Pou, fíjate que es el caballo ganador, dice, vuelvan a sus casas con cuidado, vuelvan a sus casas con alegría mesurada, vuelvan a sus casas y nos estamos viendo en una semana para confirmar esto. También habla, y es un poco lo que vos decías en relación al fútbol, y digo esto y concluyo, que cuando alguien se sabe ganador, tiene una tranquilidad, o puede hablar desde un lugar de tranquilidad que no es el mismo de que otra persona que se sabe que está en un lugar endeble y que tiene que exagerar
o tiene que hacer más hincapié en los elementos positivos porque sabe que no los tiene, que es en el caso de lo que sucede en estos dos discursos. Profe, el alumno impertinente le va a proponer dos sesgos más para que si puede, lo meta en su análisis. Uno, a los dos le vino bien el otro. A Martínez le vino muy bien todo esto, porque de alguna manera, más allá de la marca Frente Amplio, más allá de Semilla, ¿verdad? Yo no soy el padre de la derrota. Le vino bien. Claro, es una lectura más política. Claro, pero que estaba en la vuelta, por eso se golpeaba el pecho y era una cosa que cualquiera podía decir, este hombre está exagerando. Claro, sí. Y la otra es que no le reconozca a la calle el triunfo, le vino muy bien a la calle para hacer hincapié en ese enojo, desconcierto, malestar que ese gesto no vino y posibilitar que no se analice algo que es objetivo, y es que la calle votó peor de las expectativas. Lo que pasa que ahí me parece que aplica la frase de la que no hablamos, pero que también tiene que ver con todo esto. Cuando él dice las nubes pasan, el azul queda, él dice, bueno, todos estos elementos son coyunturales, pero hay un hecho que es claro. La victoria en la banda presidencial se la va a colocar. Señores, gracias Horacio Bernardo. Sos un crack, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, las veces anteriores y las veces futuras.